Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre el Código de Ética Profesional del Contador Público. Aquí tenemos que tener muy en cuenta las definiciones de la palabra código y de la palabra ética. Con respecto a la palabra código, encontramos diversas definiciones, como por ejemplo el código de barras de un producto de consumo, la palabra código que utilizan los programadores, el código de señales en lo que es la comunicación, pero nosotros nos vamos a centrar al conjunto de leyes o normas sobre una materia determinada. Y bueno, con respecto a la palabra ética, viene a ser una disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y las relaciones con el comportamiento humano. Una vez teniendo muy en cuenta los significados de la palabra código y ética, podemos definir ahora sí lo que es el Código de Ética Profesional del Contador Público. Y bueno, decimos que este código de ética viene a ser un conjunto de reglas que vienen a ser como guías mínimas que debe seguir todo contador al momento de comportarse en todas las actividades que realice diariamente. Y bueno, encontramos también los principios fundamentales de ética profesional, que son 5. Como primer principio tenemos el principio de integridad, el cual nos dice que todo contador público colegiado tiene que ser honesto, tiene que ser justo en sus labores profesionales, así como tiene que ser intachable. En resumen, este principio nos dice que todo contador tiene que ser una persona íntegra. Como segundo principio tenemos el principio de objetividad, en donde nos dice que el contador no tiene que permitir la intervención de terceros, y en caso suceda o en caso ocurra la intervención de terceros, este no tiene que dejar que influya en sus decisiones, en sus juicios profesionales. Es decir, el contador tiene que ser objetivo con sus propias decisiones. Si una persona, un contador está bien preparado, no tiene por qué dejarse influenciar por otras. La intervención de terceros no tiene por qué afectar en su forma o en su manera de sentir, en su manera de pensar, ni mucho menos en su forma de actuar con respecto a sus juicios profesionales. Luego tenemos el principio de competencia profesional. Este principio nos menciona que todo contador tiene que mantener sus conocimientos y sus habilidades profesionales muy actualizados. Es decir, en el más alto nivel, para que de esta manera el contador se asegure que el servicio que está brindando es un buen servicio, es un servicio competente. Luego tenemos el principio de confidencialidad. Como nosotros sabemos, el contador al momento de realizar sus labores profesionales accede a cierta información, pero esta información a la que accede al realizar su trabajo tiene que respetar esta información, no tiene por qué estarla divulgando, a menos que exista un deber de alguna ley. Además, el contador, así como él respeta la confidencialidad de dicha información, tiene que hacer respetar a aquellas personas que trabajan bajo su mando o bajo su control en la confidencialidad de dicha información, para de esta manera evitar problemas. Y por último, tenemos el principio de comportamiento profesional. Este principio pues nos dice que todo contador tiene que actuar de acuerdo a ley, tiene que respetar la ley. Y además tiene que rechazar cualquier acción que desacredite a la profesión. Porque como sabemos, los contadores muchas veces nos encontramos en situaciones en donde nuestros clientes, por así mencionarlo, nos ofrecen dinero extra, por decirlo así, para que nosotros hagamos ciertas maniobras para que esos clientes puedan realizar la evasión tributaria. Este tipo de acciones debemos rechazar porque totalmente van a desacreditar a la profesión. Y bueno, esos han sido los 5 principios fundamentales de ética profesional. En el Código de Ética también encontramos lo que viene a ser el título 1, en donde nos da el alcance y aplicación. La aplicación de este código es para todo contador público colegiado, ya sea que trabaje en un sector público, ya sea que trabaje en el sector privado o que trabaje en la docencia. Tampoco tiene que ver si es que se desarrolla de manera individual o de manera grupal. Y además tampoco se les excluye a aquellos contadores que tengan otra profesión, porque hay contadores que tienen otra profesión, supongamos ingenieros,
o sean abogados, así tengan otra profesión, estos también tienen que cumplir con el presente código de ética. En el título 1 también encontramos lo que son las normas generales de ética, en donde nos nombran como primero a la responsabilidad profesional. Esta norma nos dice que todo contador tiene que hacerse responsable de sus informes, de sus dictámenes, de sus declaraciones juradas, etc. Aquí también nos mencionan que el contador no puede retener libros ni documentación de sus clientes, a menos que tenga un respaldo en ley. Además, en caso haya algún conflicto con estos clientes, tienen que resolverlo en la autoridad competente. Otra norma que nos menciona es el secreto profesional, que es muy parecido a los principios que hemos visto anteriormente de la confidencialidad, pues aquí nos dicen que por ningún motivo debemos revelar la información a la que hemos accedido al realizar nuestras labores, al menos que dicha información sea requerida por ley. Como tercera norma tenemos la independencia de criterio. La independencia de criterio nos dice que el contador tiene que realizar sus acciones con total objetividad e imparcialidad en todo momento. No tiene que dejarse llevar por ninguna otra persona. Además, nos menciona que el contador al realizar sus acciones, como realizar dictámenes o informes, tiene que basarse en hechos comprobables, como por ejemplo en normas, como las NICs, las NIF o las NIAs. Y por último tenemos la relación con otros colegas. Esta norma nos dice que el contador tiene que cuidar la relación que tiene con sus colaboradores, es decir, con las personas, por ejemplo, que están bajo su control, con sus colegas, con las instituciones en las que trabaja o las instituciones que lo agrupan, siempre viendo que la profesión no se desacredite, sino más bien que se enaltezca. Y bueno, esto es con respecto al título 1 del Código de Ética. Y luego encontramos lo que es el título 2. En este título tenemos lo que es el campo de la profesión, ya que el contador tiene dos opciones por elegir. Bien realizar su actividad ejercida en relación de dependencia o que realice su actividad ejercida en forma independiente. Si el contador opta por la primera opción, que es la actividad ejercida en relación de dependencia, por ejemplo, es cuando actúa dentro de una empresa, cuando realiza sus labores dentro de una empresa, y pues aquí el contador tiene que hacer valer sus derechos. Además, tiene que mantener sus conocimientos actualizados y en caso lo ejerza como docencia, tiene que saber que el objetivo primordial de este tiene que ser el de enseñar los principios y normas que rigen la profesión, así como el presente código de ética, ya que este es muy importante. Y si el contador opta por la segunda opción, que es la actividad ejercida en forma independiente, es decir, labora por su propia cuenta y no depende de nadie, pues aquí el contador tiene que tener en cuenta de que no puede realizar una opinión profesional sobre una información financiera en la que no haya participado en el análisis de dicha información. Asimismo, al momento de realizar sus dictámenes o al momento incluso de dar su opinión en los casos en que sí pueda darlos, tiene que basarse en normas y en procedimientos que sean aceptados por la profesión contable. Y bueno, esto es referido al título 2. Luego encontramos el título 3. En el título 3 tenemos lo que es la retribución económica. Aquí nos menciona que el contador junto con sus clientes tiene que determinar el monto de sus honorarios, tomando en cuenta qué labor va a realizar, qué responsabilidad está asumiendo y otros factores según las circunstancias, de tal manera que dichos honorarios no perjudique la dignidad de la profesión, pero que tampoco sea contraria a toda regla de justa remuneración. Además, el contador debe tener en cuenta al momento de prestar sus servicios que puede suscribir un contrato de locación en donde se va a expresar de manera clara las responsabilidades que tiene, el monto de sus honorarios y las fechas en que estos deben de ser pagados. En el título 3 también tenemos lo que es el anuncio de servicios profesionales. Aquí el contador público, colegiado, individual o en caso trabaje de manera asociada, puede ofrecer sus servicios de forma seria, respetable y mesurada mediante anuncios en cualquier medio de comunicación. Pero al momento de identificarse, solamente debe limitarse a anunciar su nombre, su título profesional, su dirección,
evitando siempre lo que son las siglas, logos o símbolos del Colegio de Contadores Públicos o de otras instituciones que son representativas de la profesión. Luego tenemos lo que es el título 4 y aquí encontramos las infracciones y las sanciones. Como sabemos, todo contador tiene que hacerse responsable de sus acciones. Hay diversas infracciones que realizan los contadores, entre los que podemos mencionar es cuando falsifican estados financieros, cuando intervienen en actos ilícitos para su propio beneficio, cuando realizan un plagio total o parcial de publicaciones sin la autorización de los autores, etc. Y las sanciones, estas aparecen luego de que el contador haya realizado una infracción, como por ejemplo el código de ética, y las sanciones se dan según el grado de infracción. Y pueden ser 4 tipos de sanciones: la amonestación verbal, una amonestación escrita, una suspensión temporal del ejercicio de sus labores entre 1 mes y 24 meses, es decir, máximo 2 años, así como también pueden expulsar y cancelar de manera definitiva al contador dentro del Colegio de Contadores Públicos en el que se encuentra registrado. Y finalmente encontramos el título 5, en donde nos hablan de los órganos institucionales. Los órganos institucionales que se encargan de velar por el cumplimiento de las normas del presente Código de Ética Profesional del Contador Público son el Comité de Ética Profesional, el Tribunal de Honor y el Consejo Directivo. El Comité de Ética Profesional se va a encargar de resolver denuncias referidas a la infracción de las normas del presente código. Está constituido por 5 miembros que van a ser elegidos por el Consejo Directivo y estos van a realizar funciones durante el periodo en que se encuentre dicho consejo que lo ha elegido. El Tribunal de Honor se va a encargar de atender solicitudes que interponen contra las resoluciones que emite el Comité de Ética Profesional y las van a resolver en última instancia. Sus miembros van a ser elegidos también por el Consejo Directivo y van a realizar funciones hasta que dicho consejo que lo ha elegido siga activo. Y por último, el Consejo Directivo es aquel que se va a encargar de cumplir con las resoluciones que emiten tanto el Comité de Ética Profesional como el Tribunal de Honor. Y bueno, con el título 5 acaba lo que es el Código de Ética Profesional del Contador Público. Muchas gracias. No olvides suscribirte al canal, ni tampoco olvides dejar tus dudas en los comentarios y del tema del cual quisieras que trate. Y por último, visita nuestra página de Facebook y el blog de Momento Contable. Hasta la próxima.